Henry Mintzberg es un profesor académico que ha llegado al reconocimiento internacional debido a que es autor de varias publicaciones acerca de negocio y gestión. Nació el 2 de septiembre de 1939 en Montreal, Canadá. El modelo de Mintzberg fue construido por el profesor canadiense Henry Mintzberg. Este pretende ser una guía para comprender, clasificar y diseñar la estructura de una organización. En ocasiones se suele pensar de que crear una estructura es simplemente dibujar un organigrama, pero el organigrama simplemente refleja la posición jerárquica que hay entre los puestos y su conexión. Como podemos ver, en este organigrama se reflejan lo que sería la posición jerárquica que hay entre los puestos. Tenemos el presidente, que sería el CEO, vicepresidente, gerente y luego los subordinados. Es decir, va en orden descendente, desde el alto mando hasta los subordinados. Veremos cómo ir diseñando o cómo comprender qué estructura le favorece mejor a cada organización. Según el modelo de Mintzberg, tenemos 5 partes fundamentales dentro de una estructura organizacional. Como primero tenemos lo que sería el ápice o vértice estratégico. Este consiste en la alta dirección que se encarga de dirigir y controlar, además de establecer las estrategias dentro de una organización. ¿A qué me refiero con estrategias? Pues me refiero a lo que es establecer la misión, la visión y los objetivos a lo que se piensa llegar en una organización. Es decir, que aquí en el vértice o ápice estratégico se encuentra lo que es la alta dirección. Estos serían entonces el presidente de una organización que delega sus funciones hacia el mando medio. La función principal entonces de la línea media sería que sirve de conexión entre el ápice estratégico y el núcleo operativo. Es decir, que estos unen y entrelazan lo que sería la alta dirección y los que hacen el trabajo. Es decir, en este caso entonces la alta dirección ordena y la línea media traduce para los operarios. Ahora veamos quiénes son estos operarios. Como tercer punto, entonces tendríamos lo que sería el núcleo operativo. El núcleo operativo se compone de las personas que producen el bien o servicio. Entonces, podríamos decir que para definir bien tu núcleo operativo tienes que saber a qué se dedica tu empresa, cuál es su misión y cuál es su visión. El núcleo operativo será conformado entonces por las personas, repito nuevamente, que producen el bien o servicio. Para poder definirlos bien nos basaremos entonces en estos ejemplos. Dentro de un hospital, entonces tendríamos como núcleo operativo a los doctores, enfermeros, camilleros, etc. Es decir, que son todos los productores del servicio que se está brindando, porque un hospital, una escuela producen servicios y no productos. Entonces, dentro de una universidad o una escuela, nuestro núcleo operativo serían los docentes o maestros. Como cuarto lugar tenemos lo que sería la tecnoestructura. Como lo dice, son los técnicos especializados en distintas áreas. Es decir, que estos sirven como ayuda hacia el vértice estratégico y también a la línea media. Estos entonces ayudan en determinadas áreas de la organización. Aquí tenemos 2 tipos, analistas de adaptación. Estos se encargan entonces de dar la fórmula, es decir, cómo será el producto de dicha organización, cómo será el producto final. Dan el estándar del tamaño, el peso, etc. Estos trabajan antes de que se haga o se produzca el bien. Tenemos entonces como segundo punto los analistas de control. Estos analistas de control son los que se encargan, como su nombre lo dice, de controlar. Ellos entonces trabajan luego de que se hace el producto. Ellos entonces verifican si la calidad está bien, si les falta algo o si deben cambiar ciertas cosas en cuanto al producto. Ahora tenemos como quinto lugar a los staff de apoyo. Como su nombre lo dice, estos sirven como un soporte o apoyo, pero fuera de la organización. Aquí entonces tenemos lo que serían los asesores legales, tenemos también un abogado dentro del asesor legal y también tenemos a los de limpieza, los conserjes, etc. Estos sirven entonces como ayuda para una organización, pertenecen a ella, pero no se encuentran dentro de la misión, visión y objetivos de dicha organización. Dentro de la mayoría de las organizaciones es imprescindible el staff de apoyo, es decir, desde el conserje hasta un abogado, pero es dependiendo del tamaño que posea dicha empresa. Ahora, con todo lo mencionado, entonces pasamos a ver un organigrama bien estructurado. Dependiendo del tipo de empresa, entonces tendremos un ápice estratégico, una línea media, un núcleo de operaciones, staff de apoyo y staff de asesoría. Esto va a ser dependiendo de qué tipo de empresa tengamos, lo cual vendremos desarrollando como siguiente punto.
Ya, ahora pasaremos entonces a hablar de los 7 tipos de configuraciones de una organización según Henry Mintzberg. Estos basados en qué parte es más predominante, es decir, si predomina más el núcleo operativo, el lápiz estratégico o si predomina más la tecnoestructura. Tenemos entonces como primera la organización empresarial o estructura simple. Se llama así debido a que su estructura se centra solamente en el ápice estratégico, es decir, en el mando. Esta organización es adecuada para las empresas pequeñas y jóvenes. Esto lo cual resulta demasiado negativo si es que queremos tomarlo en cuenta para el crecimiento de una empresa. Esta se puede aplicar lo que sería para tiendas de barrio, tiendas pequeñas o negocios familiares. Tenemos entonces como ejemplo una tienda de barrio. Esta puede estar dirigida entonces por un solo jefe, que sería el dueño, y los empleados. Entonces su estructura es demasiado sencilla, es decir, entonces el jefe se encarga de pagar los sueldos, de controlar al personal, etc. Como segundo punto entonces tenemos la organización máquina o burocracia maquinal. ¿A qué se refiere entonces el término burocracia? Burocracia proviene del francés bureau, que significa escritorio, y del griego kratos, que significa poder o gobierno. Es decir, entonces el poder que rige entonces detrás de un escritorio. Esta burocracia se aplica entonces a empresas y particulares. Burocracia quiere decir que es una organización que se encuentra regulada por normas y establece un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son propios. Entonces, en la burocracia vendría lo que serían orden jerárquico, es decir, el que manda y el que obedece. Burocracia maquinal entonces se refiere a una organización que tiene una producción masiva, es decir, que tiene una gran línea de productos y es ideal para una organización madura y de gran tamaño. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, una fábrica de automóviles, debido a que esta contiene trabajos que son sumamente repetitivos. Como podemos ver también, la burocracia maquinal se centra más en la tecnoestructura, es decir, que esta organización va a tener sistemas tecnológicos más avanzados o que tienen una estandarización del producto demasiado elevado. Es decir, entonces, que se aplica a una empresa o organización que se basa en el trabajo repetitivo. Por ejemplo, entonces tenemos la fábrica de automóviles, es decir, al ensamblar una puerta, al ensamblar una llanta, etc., es un trabajo repetitivo y se hace en una producción masiva. Una organización profesional se basa con profesionales capacitados en su núcleo operativo. Este posee baja planificación y control debido a que estos profesionales, es decir, los operadores, los productores del bien o servicio, están capacitados y saben lo que tienen que hacer. Esto es más ideal para empresas o organizaciones que son prestadoras de servicio. Tenemos entonces como por ejemplo un hospital donde su núcleo operativo son los enfermeros, es decir, que es personal capacitado en su área y sabe lo que tiene que hacer. La organización divisional funciona igual que una organización profesional. En esta, su núcleo operativo entonces está basado en una mini estructura de la organización. Como podemos notar entonces, esta organización divisional es ideal para una división por productos y para una línea de productos demasiado diversificada. Esto también es ideal para una empresa u organización que es grande y ya tiene demasiados años en el mercado. Este posee alta planificación y control. Tenemos entonces como ejemplo a Coca-Cola Company. Coca-Cola tiene una línea de productos demasiado diversificada. Esto quiere decir entonces de que su línea de productos se puede basar ya sea en una división por sector, por clientes, etc. Tenemos la organización innovadora o adhocracia. Adhocracia viene del sufijo latino ad hoc, que quiere decir para esto. Es decir, que en esta organización predomina el staff de apoyo o el núcleo de operaciones y la coordinación se realiza por adaptación mutua. La descentralización existe, pero de modo selectivo, y la agrupación es funcional y de mercado. Además, es adecuada para empresas de servicios profesionales y hoy se apoya en sistemas de información. Bueno, esta empresa está más dirigida hacia solucionar un problema, es decir, al problema, la solución. Aquí entonces tenemos como ejemplo Quantum. Quantum es una línea de automóviles de marca boliviana. Esta
dentro de su visión que tiene la empresa, dice que es para acabar entonces con la contaminación por los combustibles fósiles. Es por eso entonces que ellos implementaron una línea de autos eléctricos. Es decir, entonces, para poder así mejorar la calidad de vida del planeta y proteger las naciones futuras. Otro ejemplo entonces también podría ser de un hotel. Ellos entonces contratarían lo que sería su staff de apoyo, que sería la limpieza. Es decir, entonces, al problema de la sociedad, la limpieza sería la solución. Dentro de la organización misionera domina la ideología que tengan los integrantes de dicha organización. Esta es muy compleja, posee ápice estratégico, núcleo, tecnoestructura y también staff de apoyo. Es decir, en esta organización también existe una baja planificación y control. Los miembros se mantienen unidos debido a su ideología, es decir, a su pensamiento y a lo que ellos quieren lograr. Tenemos entonces como ejemplo a las ONG. Las ONG son organizaciones no gubernamentales, es decir, que ellas no persiguen los lucros, es decir, que no pretenden obtener ganancias ni enriquecerse en base a lo que vayan haciendo. Estas más lo hacen entonces por un carácter social y también lo hacen sin buscar un beneficio alguno, sino que ayudar al prójimo. Aquí tenemos entonces como ejemplo varias ONG. Tenemos a Fe y Alegría, Greenpeace, que significa paz verde. También tenemos a Amanecer. Amanecer es una ONG aquí en Cochabamba. Esta ONG se basa más que todo en ayudar a las personas, a los niños, adultos y grandes en situaciones de calle para protegerlos, ayudarlos y también educarlos. Tenemos entonces a Greenpeace. Ellos se preocupan más por el medio ambiente. El anterior se preocupaba más por los niños en situaciones de calle. Ahora también tenemos a Greenpeace. Ellos se preocupan por cómo está el medio ambiente. Ellos realizan videos animados o también marchas para hacer conciencia a las personas de cómo están ensuciando el planeta. Aquí tenemos entonces el ejemplo de un corto animado donde cómo explican la contaminación de los mares, cómo están afectando a los animales. Además de eso, también tenemos Fe y Alegría. Fe y Alegría es una organización sin fines de lucro, una organización no gubernamental que se encuentra en los países de África, Asia y aquí en Latinoamérica. En Bolivia tenemos muchos centros de Fe y Alegría, tal vez tú los conozcas. Estos ayudan a los niños grandes y adultos a educarse, es decir, ofrecen educación gratuita para nivel inicial, primario, secundario y un nivel superior técnico. Entonces, como volví a decir, estas se mantienen unidas por su ideología, es decir, por lo que ellos piensan. Por último, tenemos una organización política. En la organización política predomina el poder. También hay una existencia de conflictos y posee un entorno variado. Aquí podemos notar entonces que tiene una descentralización hacia afuera, es decir, posee todo, desde vértice estratégico, núcleo operativo, staff de apoyo y tecnoestructura, pero más que todo se encuentra caracterizado por que tiene un entorno variado, es decir, que está en constante cambio y movimiento. Entonces, ¿qué es el poder? Max Weber define el poder como la capacidad de influir en otra persona, o en palabras del propio licenciado Zambrana, es hacer que B haga lo que A quiere. Es decir, el poder se basa más que todo en la influencia que tengas con otra persona, es decir, hacia dónde llega tu alcance. Tenemos entonces como ejemplo a un partido político. Aquí entonces podemos notar que no existe una parte predominante, es decir, que todo se encuentra complementado.